Hoy vamos a meternos de lleno en dos movimientos que no solo cambiaron el mapa de Europa, sino que nos cambiaron por dentro: el Renacimiento y la Reforma. Juntos dieron forma a la conciencia del ser humano moderno, a nuestra forma de ver el mundo. Para entenderlo todo, tenemos que empezar con una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Qué significa realmente ser moderno? Bueno, pues resulta que la respuesta, o al menos una gran parte, está en el increíble vuelco mental que se produjo hace unos 500 años. Así que vamos a empezar este viaje. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, veremos cómo era el mundo antes de que existiera el yo. Luego, seremos testigos de la explosión humanista del Renacimiento y sentiremos la fractura que supuso la Reforma. Y al final, intentaremos entender qué hemos heredado de todo aquello. Venga, pues vamos al principio de todo, a ese mundo anterior a nosotros, donde el cielo y la tierra estaban conectados de una forma que hoy nos cuesta imaginar. A ver, durante siglos, la realidad en Occidente era una y punto. Y estaba definida por la fe cristiana. La Iglesia Católica no era solo un lugar al que ir los domingos, era el centro de absolutamente todo. De la vida, de la cultura, del saber, daba un marco que lo explicaba todo, desde por qué salía el sol hasta el sentido de nuestra propia vida. En este panorama, la identidad personal quedaba en un segundo plano. El yo no importaba tanto como el nosotros. Cada persona era sobre todo una pieza más del gran cuerpo de la cristiandad, un eslabón en una cadena enorme. La idea de un individuo autónomo, con un mundo interior propio y único, eso todavía no era el centro de la película. Pero claro, este edificio tan sólido empezó a tener grietas, y una de las primeras lo abrió un pensador llamado Guillermo de Ockham, con su famosa navaja filosófica. Básicamente cortó en dos el conocimiento, separó la razón de la fe. Lo que vino a decir es que la razón es genial para entender el mundo que podemos tocar y ver, pero que Dios, bueno, Dios es otra cosa, está más allá de nuestra lógica y solo podemos llegar a Él por la fe. Esta fue una de las primeras fisuras serias en esa gran visión unificada medieval. Y por esa fisura se coló una luz nueva, potentísima. El Renacimiento no fue solo que se pusieran a copiar estatuas griegas, fue el renacer del propio ser humano como el gran protagonista de su historia. Esta frase de la oración sobre la dignidad del hombre es, en esencia, el manifiesto de la nueva era. Lo que nos dice Pico de la Mirandola aquí es brutal, que el ser humano no viene con un destino fijo, sino que tiene la libertad radical de inventarse a sí mismo. Ya no somos meros actores en una obra divina, ahora somos los autores. Y ojo que esto no fue un goteo lento, fue un auténtico Big Bang. En apenas unas décadas, el mundo se puso patas arriba. La imprenta de Gutenberg, el descubrimiento de América, y a la vez nacen genios como Leonardo, Miguel Ángel, Copérnico, Lutero, todos a la vez. Fue una especie de explosión de conciencia que lo cambió todo en Occidente. Y de todo esto nace una nueva imagen del ser humano, una imagen prometeica. ¿Recordáis el mito de Prometeo, el titán que le robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres? Pues esa es la idea. El hombre del Renacimiento sentía que no había nada fuera de su alcance, que podía entenderlo y crearlo todo. Se empieza a celebrar al genio individual, la audacia. Claro, con este nuevo individualismo, con esta confianza brutal en el juicio propio, era inevitable que se acabara chocando de frente con la autoridad más grande de todas, la propia Iglesia. Y aquí entra en escena Martín Lutero. Y lo curioso es que no era un humanista ni un filósofo, sino un monje muy devoto y bastante atormentado por su fe. Pero su desafío al Papa fue, en el fondo, la aplicación de este nuevo espíritu individualista al terreno más sagrado. Se atrevió a decir que su conciencia, guiada por la Biblia, estaba por encima de la autoridad de Roma. El meollo de la cuestión era cómo se salva uno. Para la Iglesia Católica, la salvación era un camino que necesitaba fe, sí, pero también buenas obras, y la mediación de la Iglesia con sus sacramentos. Para Lutero, esto era un error garrafal. Él defendía que la salvación es un regalo directo de Dios, que se recibe solo por la fe, y la única guía es la Biblia. Dicho de otro modo, se cargaba al intermediario. El impacto de esto fue un terremoto. Hay que pararse a pensar en la cifra: 1000 años. La unidad cultural y religiosa que la Iglesia Católica había construido en Europa durante un milenio saltó por los aires. El cristianismo occidental se rompió para siempre. Ahora bien, estas revoluciones en la forma de pensar no ocurrieron en el aire. Fueron impulsadas, aceleradas, por tecnologías que cambiaron por completo las reglas del juego, la forma de interactuar con el mundo y con las ideas. Hay 4 inventos que son clave. La imprenta, que hizo que las ideas volaran. La brújula, que abrió el mundo a la exploración. La pólvora, que transformó la guerra y ayudó a crear los estados modernos. Y el reloj mecánico, que nos metió en la cabeza una nueva idea del tiempo, más lineal y medible. Pero de todos ellos,
Uno fue el verdadero game changer. Y sí, por supuesto, hablo de la imprenta. ¿Por qué fue tan revolucionaria? Porque hizo algo impensable. Rompió el monopolio del conocimiento que tenía el clero. De repente, los libros eran accesibles. Las ideas, incluidas las de Lutero, podían viajar por Europa a una velocidad de vértigo, echando leña al fuego de la Reforma y de la revolución científica que estaba a la vuelta de la esquina. Muy bien, entonces, ¿qué nos ha quedado de toda esta época tan brillante y a la vez tan conflictiva? Pues la respuesta, como la propia era, está llena de contradicciones. La Reforma es la paradoja perfecta. Por un lado, fue una reacción súper conservadora, un intento de volver a un cristianismo más puro, limpiándolo de lo que consideraban influencias paganas del Renacimiento. Pero por otro lado, al poner la conciencia individual por encima de todo, se convirtió en una revolución radicalmente liberadora. Sin quererlo, sentó las bases de la democracia y los derechos individuales. Así que el ser humano moderno, nosotros, nacimos justo ahí, en esta encrucijada, con una sensación de poder y de creatividad individual que era una pasada, sí, pero también con una nueva carga, la de tener que buscarnos un sentido en un universo que ya no tenía un centro espiritual tan claro. Nacimos en medio de un drama tremendo, y esas tensiones, esa dualidad, todavía nos definen hoy. Esta época nos dejó un poder sin precedentes y, al mismo tiempo, una profunda sensación de alienación, de estar un poco solos en el cosmos. Su legado nos obliga a hacer una última pregunta. Si esas fueron las fuerzas que crearon nuestro mundo, ¿cuáles son las que están creando ahora mismo el que vendrá después?